Muy buenas noches. En lugar de nuestras ediciones regulares de noticias, INAR Costa Rica Noticias presenta esta noche el debate político de la reforma fiscal, una iniciativa que tiene cambios en 4 aspectos esenciales. En renta, transforma el impuesto de ventas en valor agregado; en regla fiscal, que es el tope al gasto público; y también en los salarios de los empleados y empleadas públicas, empleo público. Esta iniciativa, que ya tiene primer debate, tiene voces a favor y en contra, y para ello hemos invitado a los y la legisladora Laura Guido, Enrique Sánchez, ambos del Partido de Acción Ciudadana, Walter Muñoz, del Partido de Integración Nacional, y José María Villalta, del Frente Amplio. Todo se va a realizar bajo la modalidad de Mesa 13, una propuesta que usted conoció en la recién pasada campaña electoral, muy flexible, en donde los protagonistas son los que tienen la palabra. Y en este caso no hay cortes ni tampoco moderación. Así que, sin más preámbulo, dejémonos con los actores y la actriz de esta noche en este debate político de la reforma fiscal. Bienvenidos, los micrófonos son de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, caballeros. Buenas noches. Bueno, últimamente nosotros hemos estado en la discusión del tema fiscal y también simultáneamente la Comisión de Hacendarios está trabajando sobre el presupuesto nacional. El presupuesto nacional lo que nos demuestra es que 51% de los gastos corrientes del Estado costarricense se están financiando con deuda. Y además una parte importante de este presupuesto es para pagar deuda. Estamos pagando deuda con deuda. Una deuda que van a pagar las generaciones futuras de este país y que entre más postergamos se vuelve más cara de pagar. Entre más postergamos la toma de una decisión, yo creo que podemos coincidir en que hay una situación alarmante de las finanzas públicas del Estado costarricense y en la necesidad de tener una ruta para resolverlo. A partir de ese escenario y de la posposición durante muchísimos años, 5 administraciones no vieron la posibilidad de una reforma fiscal, es que estamos pues ante la discusión fiscal que está enfrentando el país y que estamos trabajando sobre una propuesta que el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Costarricense, de la Universidad de Costa Rica, pues indica además lo que ya nosotros veníamos diciendo, que es una reforma progresiva con importantes disposiciones en materia de renta, con la posibilidad de que caiga la mayor parte sobre los hogares más adinerados o con mayores ingresos de la sociedad costarricense. A partir de ese criterio de realidad en el que estamos, pues debemos dar un debate. Y es desde ese lugar que nosotros la preocupación que tenemos fundamentalmente desde el gobierno y desde la fracción oficialista es que este proyecto pues se convierta en la llave de salida de un laberinto en el que ha estado este país durante demasiados años, y para ello pues nos hemos comprometido en garantizar que las medidas que están ahí toquen los bolsillos de los hogares más pudientes y principalmente los bolsillos de el sector privado, que más tiene posibilidad de contribuir con el Estado. Esa es la estructura que tiene. Toca en materia de renta, se crean 2 nuevos tramos donde los salarios por encima de los 2.103.000 y los pagarían 20% y los por encima de 4 millones y pico estarían pagando 25% sobre los excedentes de estos montos. Y esa posibilidad pues nos abre además la posibilidad de tener un debate mesurado dentro de lo que efectivamente contiene el proyecto y no desde los múltiples mitos que se han construido alrededor de este. Bueno, yo soy de la propuesta desde el inicio de que nosotros estamos en contra de nuevos impuestos, no estamos en contra de los impuestos, pero en un país donde ya hay más de 100, consideramos que el principal problema de un déficit fiscal, que todos reconocemos que es un problema grave, déficit fiscal, pasa por temas fundamentales como el tema de la evasión, y en los países donde se ha logrado combatir más la evasión fiscal, más bien han bajado los impuestos, como en el caso de Suecia, en el caso de Irlanda, donde la gente comienza realmente
a ver que esa reactivación económica que pretende el gobierno, que no la tiene este paquete fiscal, hace que la gente comience a pensar en la necesidad de contribuir al erario público. Y en este tema, nosotros desde el inicio señalamos que era necesaria una mesa de diálogo con todos los sectores. Así lo señalé con la ministra de Hacienda y lo señalamos repetidamente otros legisladores. El Villalta también lo señaló. Era importantísimo construir un proyecto que no afectara a los diferentes sectores y que desde ese punto de vista señalamos también que el tema de la evasión es tan grave que los grandes contribuyentes en este país, un 20% era evasor, y en los contribuyentes a nivel territorial un 20% habían declarado más bien pérdidas, lo cual llegaba a un 6% del Producto Interno Bruto, o sea, 3 paquetes fiscales de los que queremos imponer. Entonces nosotros creemos que el tema de esta reforma fiscal dejó por fuera la evasión fiscal aduanera, la reactivación económica, el tema del contrabando y el tema fundamental de cómo lograr que realmente la gente de más bajos recursos no se viera afectada. Situación que ya hoy, después de haber pasado el primer debate, lo confirma la Universidad de Costa Rica con su informe, que la gente más pobre será afectada, o sea que realmente aumentará la pobreza en Costa Rica. Y por esa razón me parece que este debate debe tocar el tema del proyecto y qué vamos a hacer con el tema de la pobreza, que ya es una pregunta que circula en el día de hoy. ¿Cuáles son las medidas urgentes que vamos a hacer, ya que se comprueba que las medidas y los impuestos que se ponen en este proyecto afectarán a la gente más pobre también de la población costarricense? Lo que pasa, Walter, es que las medidas urgentes es justamente aprobar una reforma fiscal. Esa es la única medida para evitar un aumento en la pobreza. Si bien el estudio del ICE dice que hay un grupo de personas que con los nuevos impuestos podrían oscilar en la línea de pobreza, no significa que caen necesariamente en pobreza, significa que oscilan entre la línea de pobreza. También lo dice el ICE, que de no aprobarse la reforma no serán 18.000, sino serán muchos miles más los que caigan en condición de pobreza, porque además son esas mismas personas los que dependen más de los programas del Estado, que hoy que no tendrían los recursos necesarios para financiar programas de educación, programas de becas, programas de asistencia social, pensiones no contributivas. O sea, en el tema de la pobreza, ok, hay que preocuparse por esa población que va a oscilar en la línea de la pobreza y ver qué acciones de contención se puede hacer para esas personas, pero también preocuparnos porque una crisis fiscal puede llevar la pobreza a niveles extremos como ocurrió en los 80, que hubo un aumento del 30% en la línea de pobreza. Entonces hay que verlo desde las dos perspectivas. Yo creo que hay una certeza, digamos, entre todos los actores políticos que estamos participando en esta discusión, y una es la necesidad de una reforma fiscal. Esa es una certeza en la que yo creo que nadie diría que no es así. Que esa reforma fiscal tiene que ser progresiva es otra certeza en la que yo creo que coincidimos todos los actores. ¿Qué significa progresiva? Que cada quien pague de acuerdo con sus ingresos, por tanto que quien más recibe pague más. Y que esa reforma fiscal es para corregir un sistema tributario injusto que tenemos en la actualidad. O sea, toda transformación que incluye en esta reforma fiscal va a permitir mejoras a lo que existe en la actualidad. Posiblemente no serán las mejoras que cada fracción legislativa hubiera querido tener en todo su alcance, pero sí son las mejoras posibles y siempre son mejoras. Es decir, con el tema del IVA, por ejemplo, claramente el IVA, que se le considera un impuesto regresivo, lo cual también es discutible en alguna medida, es muchísimo menos regresivo que el impuesto de ventas actual. Entonces ya es una transformación. En la norma de subcapitalización, que no es una norma como la que se planteó en la original, sino se le hicieron algunos cambios, también es un avance a la situación actual donde no existe norma de subcapitalización. Es decir, toda esta reforma contiene avances y pasos importantes en la dirección, nos parece a nosotros, correcta. Y la última, creo que coincidencia que deberíamos tener todos, es que la reforma tiene que ser ya. Que no es un proceso que podamos empezar a abrir discusiones amplias y eternas sobre cuál es la reforma, porque lo cierto es que llevamos 16 años en discusiones sobre cuál va a ser la reforma fiscal y ya el país no aguanta seguir posponiendo esta decisión. Lo hemos visto con las decisiones que ha tenido que tomar Hacienda en las últimas semanas en relación con los
títulos del Tesoro, y las dificultades que tiene el Estado para atender las necesidades de los pagos inmediatos. Entonces no es una decisión que podamos posponer, esperarnos unos cuantos meses, años, a ver cómo nos va, sino que la reforma tiene que ser ya, y por eso se ha tomado la decisión de impulsarla decididamente por parte del gobierno y de las fracciones que hemos estado apoyándola. Bueno, muy buenas noches a todos en primer lugar. Yo creo que hay que precisar varias cosas. Lo primero es que aquí en esta mesa no están sentados todos los actores que deberían estar, ¿verdad? Porque ciertamente la reforma fiscal ha sido, el combo fiscal ha sido aprobado en primer debate con los votos de una mayoría de diputados de Liberación y La Unidad, que presionaron al gobierno al que ustedes representan para quitarle cosas a la reforma que la hubieran hecho más justa y para meter cosas que la hacen más injusta. Entonces yo quiero señalar eso primero, lamentar que diputados de Liberación y de otros partidos que fueron los que al final inclinaron la balanza hacia un lado o hacia el otro, no estén aquí en la mesa. En segundo lugar, yo también lamento la ausencia de Restauración Nacional, sus aliados. En segundo lugar, pues también deberían estar en esta mesa, por supuesto, los diputados que estuvieron en contra de las otras fracciones que estuvieron en contra. Pero no me interrumpa, Laura, porque yo la dejé hablar con Era una amplitud, pequeñísima acotación, compañero, no se preocupe. Con amplitud. La reforma fiscal, ciertamente nadie discute, creo yo, sobre la necesidad de una reforma. ¿Verdad? Ustedes podemos pasar aquí toda la mesa hablando de todo lo que va a pasar si no se aprobara una reforma, pero yo pienso que esa página hay que pasarla porque aquí nadie discute sobre la necesidad de que tengamos una reforma. El problema es la reforma que se está aprobando. Aquí podíamos haber aprovechado esta oportunidad para hacer una reforma fiscal justa, una reforma fiscal verdaderamente progresiva, porque aunque el titular del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, el titular de la publicidad de la UCR diga que es progresiva, cuando uno ve los datos se da cuenta que la reforma que está, los mismos datos de ellos, se da cuenta que la reforma que están planteando claramente no cumple con la definición de progresividad. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Grupos empresariales poderosos aprovecharon la oportunidad de ver que la fracción del PAC solo tenía 10 diputados, se aliaron con Liberación y con La Unidad y presionaron para hacer la reforma fiscal a su medida, presionaron para sacar cosas importantísimas en renta que debieron haber estado para equilibrar la balanza, porque lo cierto es que en el IVA hay cambios profundos y en renta solo parchecitos. Ahora usted nos hablaba del impuesto al salario. El impuesto al salario no es donde está la mayor renta en este país, los salarios no son la mayor renta en este país. La regla de subcapitalización que menciona usted, realmente la manosearon totalmente. Si vemos la propuesta de la OECD, le metieron tantos huecos que eso va a ser un colador, es como si no estuviera. Y todo esto fue presión de la UCAEP y fue presión de los grupos empresariales poderosos que aprovecharon la debilidad del gobierno. Yo ustedes los entiendo, como fracción de gobierno, de ahí necesitan que se apruebe algo. Pero lo cierto es que no podemos ignorar que estos grupos poderosos aprovecharon esa oportunidad con Liberación y La Unidad para hacer una reforma profundamente injusta a su medida. Y lo vemos en los datos del ICE. Yo tengo que decir, no es como ustedes están diciendo, el tema de la pobreza es grave, es inmoral que aquí estemos defendiendo una reforma que podría provocar que 18,000 personas más entren en la pobreza cuando había alternativas. No había por qué gravar la canasta básica y las medicinas, que es la principal fuente de que vaya a aumentar la pobreza en el país. Había alternativas, las planteamos sobre la mesa, impuestos a otros tipos de actividades como consumo de licores, de cigarrillos, modificaciones más integrales a la ley del impuesto sobre la renta. Es increíble, seguimos con una ley del impuesto sobre la renta del año de la pera, una ley del impuesto sobre la renta llena de parches, que sigue teniendo un sistema cedular donde no se globalizan las rentas, solo en una pequeña parte de habitualidad de impuesto a las utilidades, pero no una verdadera renta global para que cada persona pague renta de acuerdo a su riqueza. O sea, van a seguir pudiendo los más ricos fragmentar su patrimonio, una riqueza por aquí, otra parte por aquí, rentas de capital, impuesto al salario, impuesto a las utilidades, acomodando, que es lo que provoca que haya tanta elusión y evasión en materia de renta. Entonces, aquí el debate es, por un lado, la oportunidad que estamos perdiendo
de tener una reforma verdaderamente justa y solidaria en Costa Rica, y cómo hay grupos que se han aprovechado de la necesidad del gobierno para favorecer sus intereses. Y ese es el tema que realmente nos preocupa. La urgencia de aprobar algo está fuera de discusión. Pero en todo caso, a ver, no coincido con que ese sector de influencia, si es la interpretación que usted hace, tendría una agenda muy débil, porque al final, si nos ponemos a ver las medidas en renta, por ejemplo, se está entrando con una serie de modificaciones importantes y sustanciales que estarían afectando las malas prácticas o las prácticas evasivas. Por ejemplo, primero, para quien está en la comercialización, la posibilidad de tener un IVA le obliga y le incentiva también a tener un registro de todas sus transacciones, y el juego de ya no te presento factura se acaba. Y eso le va a posibilitar un mayor ingreso a Hacienda que no era efectivo con un esquema de ventas. Valga decir que el porcentaje se mantiene igual al 13%, y que sí hay que tener medidas diferenciadas, porque no es lo mismo un impuesto de ventas que un impuesto al valor agregado, donde usted lo que necesita es hacer visible lo que ahorita no es visible, que es toda la cadena de valor. Pero en la parte que tiene que ver con rentas, estamos también hablando de que se estarán grabando las rentas de capital, y en entran las transacciones no habituales. Por ejemplo, cuando se da la venta de un gran supermercado y viene uno grandotote y lo compra, eso no está generando divisas al país. Y ahora tenemos pues esa posibilidad de que con este proyecto esa herramienta se incorpore. Igualmente, las normas BEPS de la OCDE, ¿verdad? Con las posibilidades ahí de poder ver los precios de transferencia y establecimiento permanente. Estos son temas muy complejos que no tienen que ver con la cotidianidad de la mayoría de costarricenses. Son temas que tienen que ver con las enormes transacciones de los sectores más poderosos de este país en términos económicos. Y sí, por supuesto que en la tasa en lo que tiene que ver con salarios, hay muchísima gente que no es la que tendrá sobre sus hombros esta responsabilidad. Los salarios que están por debajo de los 799,000 colones continúan estando exentos, y quien ya pasa hacia arriba pues paga sobre el exceso del monto. Pero sí me parece que era fundamentalmente importante que salarios tan abultados pagados, o rentas mensuales donde entran también las pensiones, que reciben por encima de los 4 millones, que resulta pues chocante en un país que tiene realidades donde mucha gente no gana ni siquiera el salario mínimo, pues estén contribuyendo de una manera mucho más sustancial con el Estado. También la posibilidad de cerrar los portillos a los paraísos fiscales. Y valga mencionar que no es solo este proyecto. Ya hay una ley de contra el contrabando, don Walter, que a usted ha dicho que le preocupa tanto, también para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Las medidas de las facturas electrónicas son importantísimas para poder ahí tener importantes avances. Tenemos la posibilidad de continuar con la discusión de los Panama Papers y los proyectos que quedaron herencia de ello. Como el tema de la ley para transferencia de las operaciones, bienes sujetos al registro, entre otras, lo del que tiene que ver con sociedades inactivas, para cerrar esa posibilidad de que hagan sociedades de papel y fingir endeudamientos unos entre otras. Presentamos mociones para eso y fueron rechazadas. Perfecto, por ustedes y sus aliados. Y comprendido de que no es la norma que usted quería. Sin embargo, sí hay un impedimento al fingir los falsos endeudamientos y también a generar ese envío de dinero a paraísos fiscales, porque ahí se pone una barrera. Parchecitos recomendados por la OCDE, ¿verdad? No, entonces no son tan insignificantes. Ahí están las normas de las normas BEPS no fueron incorporadas. Igualmente hay también una agenda complementaria sobre la cual nosotros pues podemos tener un nuevo balance de fuerzas, que podemos continuar en la discusión y que están en las comisiones, y ahí están todos los proyectos que han generado esa preocupación. También está la reforma del Código de Normas y procedimientos tributarios para poder ver dónde están los delitos de evasión. También están los esfuerzos, José María, donde hemos coincidido en materia de que se levante el impedimento legal para que Hacienda pueda conocer las transacciones de quienes son o hay grandes sospechas de que son evasores, y que yo quiero sumarle a eso que financian actividades ilegales como el narcotráfico, Laura, eso hubiera sido un gran cambio. Ahí sí hubiéramos logrado avanzar en la lucha contra la evasión en serio, pero ese proyecto fue archivado
por Liberación y por La Unidad. Por eso digo que ellos deberían estar también en esta mesa. Pero ese proyecto usted participó en esa discusión y reconoció que no reunía todas las preocupaciones de los diferentes partidos y que había posibilidad, y ahí están las actas, de plantear una nueva propuesta y generar nuevos consensos. Y en eso pues podemos trabajar en conjunto. Ahora bien, que esa sea la única medida de evasión, pues es partir la conversación por una razón, bastante porque el televidente tiene que entender esto en forma muy sencilla. Y aquí se mencionaron dos temas que todavía la gente está entendiendo. Sí, que tiene que ver la canasta básica en un problema del déficit fiscal. Si la canasta básica, básicamente, ha sido un derecho, casualmente, para exonerarlo, para que la gente tenga al menos el derecho a la alimentación adecuada en este país. Ese es un tema fundamental porque los hogares costarricenses se les ha vendido la idea de que no van a ser afectados y que la trazabilidad que quiere el gobierno o los ingresos que quiere el gobierno no han explicado si ese monto resuelve algún problema con el monto que ven en la canasta básica. Ni en los medicamentos que tradicionalmente no pagaban impuestos y que son de primera necesidad para la salud del costarricense, un derecho de adquirir medicamentos que ya de por sí, y ha sido un esfuerzo también, en el caso de María y en el caso mío, de ver un proyecto que regule el precio de los medicamentos para que baje más. Si encima de eso le ponemos impuestos, la señal que está dando el gobierno es que lleva un proyecto donde quiere poner impuestos básicamente a los elementos que el costarricense quiere más. Pero déjeme decirle una cosa. Yo insistí permanentemente en que la única posibilidad que tenía este proyecto de poderlo verlo en forma integral era casualmente ver los diferentes capítulos que quiere en forma integral. El empleo público no se resuelve en este proyecto de ley. Este proyecto lo que quiere básicamente son ingresos, porque el problema del empleo público, que al final también hace reaccionar a los sectores que llevan hoy una gran cantidad de días de huelga que le ha costado al país millones de colones en su economía, tiene que ver casualmente con que el problema del empleo público debe verse en forma integral, como decía anteriormente, en la parte económica, en la parte estructural y en la parte administrativa, para ver cuál va a ser la solución real de este problema. Y me parece que el proyecto lo que hace es injertar una serie de esfuerzos aislados, pero bien decía José María que fue consenso de algunos partidos que querían aprobarlo porque vinieron por varios textos sustitutivos y fueron introduciendo y fueron quitando aspectos que considerábamos que podían mejorar más el tema del déficit fiscal. Al final, nosotros creemos que este proyecto, así como está concebido, ni resuelve el problema fiscal, es una urgencia del gobierno, pero ¿para qué? Y también hemos dicho que es para pedir un préstamo, que ya fue reconocido por el presidente de la República, el endeudamiento, que es otro de los problemas del déficit fiscal, 4.000 millones de dólares que quiere el gobierno como un requisito, aprueba el proyecto y posteriormente hace un préstamo. O sea, ponemos impuestos y pedimos prestado. Entonces díganme ustedes si eso es cierto o no es cierto. Si el objetivo de este proyecto es al final pedir prestado o no es pedir prestado, porque el gobierno, el presidente lo ha reconocido. Yo creo, Walter, que varias cosas. Primero, esto no es un proyecto de empleo público. Contiene elementos relacionados con el déficit y relacionados con salarios específicamente. Nadie ha pretendido que este proyecto resuelva el tema de empleo público. Eso será otras iniciativas que hay que resolver. Es importante basarnos en datos, porque insistimos mucho en la canasta básica, los medicamentos y demás, y el mismo informe, precisamente del ICE que mencionaba José hace un momento, hizo el detalle de cuánto es por cada uno de los rubros que se aumenta el IVA, de cuál es el aporte de los diferentes quintiles de la población. Los 2 quintiles de más ingresos aportan el 74% de los ingresos totales que se van a adquirir en esta reforma. Y específicamente con los 2 temas que usted mencionaba en canasta básica, entre esos 2 quintiles aportan el 42% de esos nuevos ingresos y el quintil de menores ingresos aporta el 17%. En medicamentos aporta solo el 7% contra el 50, 60, 70% de los 2 quintiles de mayores ingresos. Es decir, no es una reforma fiscal que ponga todo el peso sobre los sectores de menores ingresos. Hay un impuesto a la canasta básica que se ha justificado, que es del 1%, un 1% en comparación con el 13% que tienen los demás bienes y servicios.
que se ha explicado que es un 1% que tiene que ver con la trazabilidad, con la posibilidad de garantizar el cobro y la innovación en la renta, pero además que existe un compromiso de devolver esta inversión de impuestos de ese 1% en el régimen de pensiones no contributivas. Entonces no es cierto que sea una reforma que se recargue sobre los sectores de menores ingresos. Es una reforma donde todos los sectores, todos los deciles son tocados, pero en una mayor proporción los sectores que consumen más o que tienen mayores ingresos. Pero el gobierno quería un 2% de la canasta básica. Sí, también hubiera sido un 2%, pero con la misma... Y sin devolución. No, de hecho el proyecto original, siempre ha estado en el proyecto original contenía 2% de devolución, luego se quitó, luego se cambió. Bueno, es parte del proceso que ustedes saben que ocurre en la Asamblea Legislativa de discusión, no por fantasmas de que vino la UCAEP ni nadie aquí a autoridades de ahí de quién presionó y quién torció brazos, digamos. Hablemos de hechos de cómo queda la reforma. Hay una realidad política de unas fracciones de una Asamblea Legislativa fraccionada, donde es necesario llegar a acuerdos sobre las visiones que cada quien tiene de una reforma fiscal. Esta es la reforma fiscal posible en este momento con la relación de fuerzas que hay, pero no solo es posible, sino que no es una reforma fiscal regresiva y que no es una reforma fiscal que se recarga sobre las personas de menores ingresos. ¿Es la reforma fiscal que contiene todo lo de renta global que yo hubiera querido? No, por supuesto que no. ¿Podemos avanzar en renta global en otra iniciativa en adelante? Por supuesto que sí, podemos hacerlo y ahí posiblemente vamos a coincidir. ¿Podemos avanzar en empleo público en otra discusión después de ese proyecto? Sí, por supuesto que podemos. Este proyecto no lo tenía que resolver todo, resolvió la necesidad que tiene el Estado costarricense de sanear sus finanzas, de empezar a sanear sus finanzas, no la resuelve completa, pero como lo demostró el estudio de la OCDE que analizó en el último año, la aprobación de esta reforma va a detener el proceso de crecimiento de la deuda y de déficit, y con un paso de algunos años, si se hacen las cosas bien, va a lograr finalmente una curva descendiente de esa deuda. Bueno, yo creo, Enrique, que la reforma no es progresiva, es regresiva, lo vamos a demostrar con datos. Que aquí estuvieron haciendo lobby los grupos más poderosos y que lograron meter mano para cambiar el proyecto y meter sus amnistías tributarias y sus beneficios, eso es un hecho demostrado, no es ningún fantasma. Lástima que no hayan escuchado al menos igual a los trabajadores o a otros sectores que se sienten golpeados por este proyecto, pero a mí me parece importante aclarar esto. El proyecto tiene dos grandes reformas tributarias: la transformación del impuesto de ventas en el IVA y las reformas en renta. Son los dos grandes pilares de nuestro sistema tributario. En el IVA, que es regresivo por definición, se hace un cambio estructural profundo, se hace una reforma integral, se moderniza la ley e incluso se mete el impuesto a la canasta básica y a las medicinas. En renta se hacen parchecitos pequeños, limitados, no se da el paso a renta global, que es lo urgente para que realmente las grandes riquezas de este país tributen de acuerdo a su riqueza, porque al seguir con impuestitos cedulares, un poquito por aquí, otro poquito por aquí, otro poquito por allá, está el portillo abierto para fragmentar los patrimonios y eludir el pago de renta. Entonces tenemos una reforma tributaria que en la parte regresiva del IVA va como un tren a alta velocidad y en la parte de renta va como en los tiempos de la carreta, con parchecitos pequeños. Ese es el problema de fondo que hemos venido planteando. Si desgranamos el tema del IVA, los mismos datos del ICE, nos encontramos que una cosa son los términos absolutos de cuánto va a pagar cada sector en cantidad de plata, y otra cosa es el esfuerzo tributario. Para medir la progresividad de una ley, lo que necesitamos es medir el esfuerzo tributario. ¿Qué porcentaje de sus ingresos va a poner cada sector? Y entonces lo que nos topamos es que el quintil 1, o sea, los más pobres de los pobres, van a tener un esfuerzo tributario mayor, es decir, van a poner un porcentaje mayor de sus ingresos que la mayoría de los quintiles, salvo el 5 y el 10. Es decir, los del quintil 1, que no ganan ni siquiera para comer todos los días, para satisfacer sus necesidades básicas, van a poner un porcentaje mayor de sus ingresos que los del quintil 9, que tienen ingresos superiores a 1 millón o que tienen ingresos de hasta 1.800.000 colones. Esa es la definición de regresivo. Progresivo sería si cada quintil aporta proporcionalmente de acuerdo a sus ingresos en el esfuerzo tributario. Y eso los mismos datos del ICE nos comprueban que no es así.
y nos dicen que podría subir la pobreza en 18,000 personas. Es que ¿cómo no nos va a escandalizar esto? ¿Cómo vamos a apoyar una reforma que va a aumentar la pobreza en 18,000 personas? Solo sin haber visto la pobreza se puede decir que esto se va a minimizar o que esto no es importante. Es fundamental. Pero es que la pobreza no es una línea recta donde la gente está ahí y se cae y se queda ahí abajo. Pero lo dice que no es, lo eso, dice es una línea que, donde las personas que pueden cruzan, caer en la pobreza. Las 18,000, las personas que están en la línea de pobreza no siempre son las mismas. No es una línea donde las personas caen y se quedan ahí. Ahora nos decís que van a devolver a través de las pensiones del régimen no contributivo. No hay ninguna norma en el plan fiscal que diga que se va a devolver a través de las pensiones del régimen no contributivo. Es un compromiso. Y hay un transitorio, un compromiso de papel, las palabras se las lleva el viento, no está en la ley, mientras que esto que estoy diciendo sí está en la ley. Hay un transitorio que dice que hasta el cuarto año de la entrada en vigencia del IVA, el Ministerio de Hacienda, a través de programas sociales, invertirá para compensar el impacto en el crecimiento de la pobreza. Pero ¿cómo? Si eso lo puede hacer el Ministerio de Hacienda desde el año 1. O sea, hay errores graves en este texto que se podrían haber corregido, porque si ustedes me dijeran, la única opción que teníamos era grabar la canasta básica, no es cierto. Estaba la propuesta de aumentar un poquito la tasa de renta para grandes empresas, estaba la propuesta del impuesto a los licores, que nos salieron diciendo, es que va a aumentar mucho el contrabando. Pero ¿dónde están los estudios? Yo sé que la Cervecería Costa Rica hace un fuerte lobby en la Asamblea Legislativa, pero no nos presentaron nunca los estudios para decir por qué no se podía mejor aumentar un poco los impuestos a licores y cigarrillos en vez de gravar la canasta básica. Y ese es el cuestionamiento que hacemos. Yo sé que ustedes como gobierno tenían que agarrar lo que aceptaran los otros partidos, pero perdimos una oportunidad, dejaron ir una oportunidad de tener verdadera justicia tributaria en este país. Del total de los ingresos de la reforma fiscal, el 56% proviene de renta, no de IVA. Entonces, no es cierto que la mayoría de la reforma esté colocada en el impuesto regresivo. Además, ¿por qué había que meterse en IVA? Porque había que actualizar ventas, porque es más injusto ventas, es más injusto y más regresivo el impuesto de las ventas actuales. El IVA lo que hace es agregar a un montón de servicios que actualmente no pagan impuestos para que empiecen a pagar. Nuestro sistema desde hace muchos tiempos cambió de ser una economía de bienes a una economía de servicios, donde la gran cantidad de esos servicios estaban exonerados. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ampliando la base de los sectores que contribuyen a la economía. Un montón de sectores como sectores médicos, sectores abogados, etcétera, que no estaban pagando impuesto y que ahora van a tener que pagar. Y existen unas exoneraciones, unas exenciones o tarifas reducidas para proteger precisamente a algunas poblaciones particulares que pueden ser vulnerables, como puede ser canasta básica, como puede ser medicamentos, como es educación. Es decir, esa es la reforma, esos sectores sí están siendo favorecidos o protegidos de un mayor aumento en la reforma. Como te dije antes, ¿podemos hablar más de renta y renta global, renta mundial en adelante? Sí, se puede y se pueden plantear más iniciativas y seguramente vamos a coincidir en algunas de estas. Pero eso no significa que este proyecto sea el monstruo de la regresión en el sistema tributario que se ha tratado de vender. No lo es ni de cerca, ni de lejos. Pero además, a mí lo que me llama la atención es cómo validamos al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas cuando dice, a partir del estudio de solo un capítulo, que el resultado es regresivo, pero ahora que hace un estudio mucho más integral de la reforma, entonces ellos no saben qué es regresivo y qué es progresivo, su conclusión no es exacta, no están aplicando de forma adecuada el concepto. Pero la conclusión del titular, la conclusión del estudio es que la reforma es progresiva y que está recayendo, y aquí lo desagregan bastante bien, que el 20% de los sectores con más recursos pasarán de pagar 41% a 43%, que la población con menos recursos bajarán de pagar 7.95 a 7.81%,
que el 60% de las familias más ricas son las que estarán pagando los incrementos en alquileres o en boletos aéreos, gimnasios, medicamentos, salud, servicios profesionales, que las familias más ricas por impuesto, 42,000 colones, las familias con menos recursos estarán cerca de los 3,000, y sí, sabemos que eso puede ser muy complejo para una familia de muy escasos recursos, pero aquí además hay que hacer dos diferencias importantes. La pobreza, que es esta línea sobre además que cae en el margen de error del estudio, que ellos dicen que podría disminuir, cuando hacemos la estimación de lo que que podrían bajar más personas debajo de esa línea, cuando hacemos la estimación del impacto, cuando se dio la discusión de que este principio de devolución que está contenido en el proyecto se tradujera en un régimen, en aumentar pensiones del régimen no contributivo a 3.500 personas, el impacto que esto tiene es de 0,2%. En ayudar a gente a salir de la línea de pobreza. Son aumentos, o sea, la posibilidad de tener un ingreso para familias que en este momento no tienen ninguno, y eso tiene un impacto importante que al final neutraliza lo que se está aquí concluyendo por parte del estudio, y eso es importante decirlo. Además, porque hay dos cosas: la gente que está en pobreza extrema es la que más depende de transferencias del Estado, la posibilidad de un Estado que les atienda con una transferencia económica o bien con una, digamos, ya sea la pensión, o ya sea una beca, o ya sea una ayuda de limas, o con un programa de atención social. Pero la gente que está en pobreza, lo que necesita también es una economía que tenga la posibilidad de seguir creciendo y de seguir generando empleabilidad. Ahora, este impuesto de rentas propiamente sigue siendo el más alto, el segundo más alto de la región. Solo Colombia tiene un impuesto más alto que nosotros en rentas, cuando las grandes empresas estarán pagando 30%. Sí, yo quiero aprovechar esa frase que usted acaba de decir, porque me parece que en este programa debe quedar claro por qué nosotros, desde nuestro Partido de Integración Nacional, no apoyamos el proyecto. Hablé desde el principio que nos interesa la reactivación de la economía. El tema del IVA regresivo va a afectar a las pymes, a las pequeñas empresas, en donde básicamente lo que va a producir este proyecto, que lo que quiere al final es favorecer a la población, es desempleo. ¿Cómo afecta a las pequeñas empresas el IVA? Porque está directamente subiendo el nivel de contribución de las pequeñas empresas, que ya de por sí en el emprendedurismo que usamos nosotros... 13%, es el mismo porcentaje. En este momento el proyecto lo que pretende básicamente no solamente es el 13%, que de por sí en países como Corea, en donde ayer firmamos el Tratado de Libre Comercio, el IVA es del 10% y ha favorecido totalmente el emprendedurismo y la activación de las pequeñas empresas. Pero yo iba a otro tema. Usted mencionó que hay una ley del contrabando. No, pero cuénteme cómo es que afecta a las pequeñas empresas. Ya señalé puntualmente, las pequeñas empresas en este país no van a poder subsistir con los niveles de impuestos que se les está dando, porque ni siquiera se les está facilitando iniciar un proceso para poder instalarse, porque aquí se habla de la pobreza y no se habla de que la pobreza, el principal factor de la pobreza es el desempleo. No es cierto que solamente la educación, pues el bajo nivel de ingresos, es el desempleo. Y si nosotros no generamos empleo como una alternativa en el proyecto, lo que estamos causando es que aun y cuando la gente tenga títulos universitarios y no tiene trabajo, que no pueda empezar un emprendedurismo, lo que va a hacer es que son los nuevos pobres. Los nuevos pobres son aquella gente que no tiene trabajo, aun y cuando tiene estudio. Y en esa dimensión, este proyecto lo que hace es retroceder la reactivación de la economía, poniéndole una serie de trabas. Y el tema del contrabando, no es cierto que la ley está siendo ejecutada. 1.000 contrabandos de medicamentos es lo que en este año se van a realizar a nivel de las aduanas. ¿Y por qué se realizan los contrabandos? Porque la gente prefiere traer medicamentos, venderlos en el mercado negro, debido a que el precio es muy alto. Desde ese punto de vista, me parece que el proyecto tiene otros problemas, y es entender que el déficit fiscal también pasa por el tema de la corrupción, que aunque no va en el proyecto, no se ataca de parte del gobierno. Venimos hablando del tema desde el cementazo, del tema de Yamber, ahora con los nuevos escándalos, con la construcción de una plaza donde la ejecución de los presupuestos no contribuyen a mejorar el tema del déficit fiscal,
Y entonces, aquí se quiere ver nada más el problema como renta e impuesto de ventas. Cosas que no tienen... No, tiene que ver con... No, la plaza de la Universidad Nacional que tiene que ver con esta discusión. Con el déficit fiscal, señor. Bueno, que tiene con el déficit fiscal no tiene nada que ver. La corrupción es el principal paquete de impuestos que tiene este país. Tiene que ver la plaza de la Universidad Nacional con corrupción. Todos los actos de corrupción los termina pagando el pueblo, primero. Es el principal paquete de impuestos. Y no evadamos, no podemos evadir ese problema. Este gobierno ha hecho una serie de inversiones dentro de su presupuesto que terminan haciendo que la subejecución de los presupuestos termine gastándose en obras que no proceden. Como una soda que cuesta $2 millones y ahora una plaza que va a costar 14.5 millones de dólares, y al final eso es el gasto público. El gasto público no tiene que ver con el déficit fiscal, ¿sí o no? Son cosas que son cosas diferentes. Usted no puede pedir impuestos sin disminuir el gasto público, señor. Sí, el no gasto puede. público se está disminuyendo con las medidas que se anunciaron, incluso ya tuvieron un primer efecto en la disminución del gasto público. Y en el presupuesto, se decrece en 0,7% el gasto público. En el presupuesto se sigue gastando en publicidad, en viajes, en una serie de elementos que no disminuyen el gasto público. Es muy fácil decir al país, vamos a poner impuestos, pero el gasto público no disminuye de la manera que tiene que hacer. Son datos. El presupuesto baja en un 0,7%. ¿Cuáles son los datos que se tienen para decir que el presupuesto sigue creciendo? Yo estoy dando datos concretos que lo que Hacienda dijo. Con las pymes, primero hay una tasa diferenciada, una tasa escalonada para las pymes con rentas menores. Que se mejora en este proyecto. Además, el IVA no afecta a las pymes, me facilita la formalización de las empresas. Al ser un impuesto que usted deduce durante la cadena, favorece que todos los agentes de la cadena estén formales para que declaren impuestos y puedan ser deducibles. Favorece la formalización. Y los sistemas diferenciados, que yo coincido con usted, que tiene que haber para pymes, no son parte de un proyecto de ley necesariamente. De hecho, la Caja acaba de acordar hace un par de meses un sistema diferenciado de aseguramiento para microempresas para ayudarles en el proceso de formalización, donde se les reduce las cuotas de participación, las cuotas de cotización a la Caja durante un periodo de 4 años para lograr su formalización. Es decir, son cosas en las que yo coincido que hay que atender, pero que no necesariamente o que no tienen que ver con... O sea, no podíamos incluirlas en un proyecto de reforma fiscal porque tienen que ver con otros capítulos de desarrollo, de fortalecimiento. Lo que estoy señalando es que este proyecto va a fomentar aún más el contrabando y este proyecto sí afecta a las pymes, como lo vamos a demostrar en la próxima intervención, va a afectar la generación de empleo y afectando la generación de empleo, lo que está contribuyendo no solamente es a los pobres que están señalando el estudio de la universidad, sino a los nuevos pobres que no consiguen trabajo. Lo que pasa es que lo que más afecta a la generación de empleo y lo que más afecta a la pobreza es caer en una crisis. Eso sí va a complicar la situación económica y social del país. La tasa el índice de pobreza en la crisis de los 80 pasó de un 30% a un 54%. Eso significa miles de personas, no son 18.000 personas, que por supuesto nos preocupa, que por supuesto es un problema, 18.000 personas que están en la línea de pobreza y que por supuesto hay que tener medidas de compensación. Pero también es grave pensar que sin una reforma no sean 18.000, sino cientos de miles más, porque el Estado no va a tener ni la capacidad de atender ni a esas 18.000 ni a ninguna de las personas que reciben programas del Estado, pero tampoco va a tener capacidad de atender sus obligaciones, va a provocar un relanzamiento, problemas en la economía que va a generar, por supuesto, ahí sí, el cierre de empresas, por ejemplo, o la caída o el aumento del desempleo. Pero además valga decir, en materia de generar condiciones para que la gente pueda emprender, justamente este proyecto mejora sustancialmente cómo se le está cobrando impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Actualmente en la ley esto está solo para pagar 10 o 20%. En el proyecto 20.580 se crea el escalón del 5%, el 10%, el 15% y el 20%, teniendo la posibilidad de que no se nos concentre las empresas pequeñas en el 20%. Esto le da la posibilidad a la pequeña empresa de tener un tratamiento especial en renta que sea mucho más acercado a su realidad y a su dinámica. Y además tiene una ventaja para el sector emprendedor el tema del IVA, porque actualmente el impuesto de ventas es lo que se llama un impuesto cascada.
al final todo se te va moldeando. Vos compraste los huevos, la leche, la harina para hacer el queque y en toda esa cadena estás pagando un porcentaje y al final vendes un queque y le trasladas todo a tu consumidor en un impuesto del queque. Ahora ese productor pues tiene la posibilidad de deducir lo que compró en impuestos, lo que pagó en impuestos en su cadena y no pasarle todo el 13% a Hacienda, sino decir, de estos 1,000 colones que yo le tenía que pagar a usted, ya yo pagué 200 en mi cadena de valor. Actualmente necesariamente pasa los 1,000. Ahora puede estar deduciendo eso que ya pagó y eso va a ser menos oneroso, va a tener que sacar menos plata de su bolsa para estarle devolviendo a Hacienda algo que ya había pagado. Eso suena muy bien, pero tengo que informarles que no coincide con los datos que nos dio Hacienda. Yo le pedí a Hacienda el impacto que iba a tener el plan fiscal en las pymes y nos respondió que según las propias estimaciones de ellos, las pymes por año tendrían que pagar por los cambios en renta, porque también hay otras cosas que les van a terminar afectando, las pymes tendrían que pagar por año 11,000 millones de colones más. Ese es el dato que nos dio Hacienda, el propio Ministerio de Hacienda. Es decir, que las pymes de este país van a tener que pagar como resultado de la reforma fiscal 11,000 millones de colones más al año. Eso no es un dato menor, tomando en cuenta que hay muchas pequeñas empresitas que apenas salen con los gastos. Eso las va a golpear. Es decir, ustedes pueden tratar de defender la reforma, pero decir que esta reforma va a reactivar la economía o va a apoyar a las pequeñas empresas, ahí no se ve por dónde. Y yo quería volver al tema de la pobreza. José, pero es que también hay pymes que tienen capitales y ganancias multimillonarias. Pues es que si fueran multimillonarias no serían pymes, sí, por Enrique, supuesto pero que ¿cómo sí, vamos a decir eso? Que hay pymes tecnológicas de 5 trabajadores que trabajan aquí, diseñan aquí, producen aquí para el mercado exterior. Eso es una contradicción. Eso es una contradicción. A ver, si las ganancias son multimillonarias, ya no entra dentro de la definición de pymes. O sea, por definición no puede ser una pyme. Sí, estamos hablando dentro del margen de las pymes, pero es que estás componiendo como si todas las pymes fueran la pulpería. Ahí sí que no, mira, ahí sí que no. Yo entiendo todo el punto de defender la cosa bien y todo, pero ahí sí que no. O sea, si las ganancias son multimillonarias, no puede ser una pyme. Pero vamos a mi punto. Ustedes nos están planteando que hay que escoger entre la pobreza que generaría la gran crisis fiscal sin ninguna reforma y la pobreza de la inflación y la pobreza del caos fiscal y la pobreza del IVA a la canasta básica y los 18,000 personas que podrían caer en la pobreza con esta medida. Y no es cierto que solo están esas dos alternativas, no es cierto que teníamos que escoger entre una y otra. Ustedes nos han dicho que lo van a compensar con pensiones del régimen no contributivo. Pero eso lo puede hacer el gobierno en cualquier momento, no necesita una ley para dar más pensiones del régimen no contributivo. Y más bien, lo que a mí me preocupa... En cualquier momento no, ¿con qué plata? Bueno, por eso. Pero a mí lo que me preocupa, hablando de cómo se va a invertir la plata, es un capítulo de la reforma de la que no hemos hablado, que es la parte de regla fiscal, donde más bien están derogando las leyes que le asignaban un financiamiento específico y obligatorio a FODESAF, que es el fondo a través del cual se financian los programas sociales. Yo he hablado con varios economistas y me dicen que no entienden esta medida porque cuando hay crisis fiscal, más bien habría que fortalecer estos programas sociales para mitigar el impacto en la pobreza. Es decir, el recorte de las transferencias se tendría que dar en otro lado, pero no derogar las leyes que le garantizan financiamiento a FODESAF, que podría eso hacer una medida contracíclica para que no siga creciendo la pobreza. Entonces ustedes nos dicen, no está en ninguna parte de la ley, vamos a compensar estas 18,000 personas. Gracias. No, vamos a compensar estas 18,000 personas como si fuera poca cosa, como si no fueran seres humanos, con transferencias que vienen de FODESAF, pero no nos dicen que en el mismo proyecto le están derogando el destino específico a FODESAF, que era lo que garantizaba el financiamiento, y le dan el portillo a Hacienda para no girarle a FODESAF. Entonces ahí sí... yo creo que todas estas cosas se pudieron haber corregido. Es decir, ustedes podrían haber tenido su plan fiscal, pero podríamos haber tenido uno más justo, quitando estas cosas. ¿Por qué no se pudo quitar? Yo sé que tal vez ustedes hubieran estado de acuerdo con quitarlo. Los de Liberación y la Unidad no quisieron. Ojalá estuvieran en esta mesa dando la cara también. Aquí estás planteando una falsas disyuntivas. Una es, nosotros lo que hemos llamado es a hacer un reconocimiento de que la realidad en entrar en un escenario de crisis
va a ser un ajuste absolutamente grosero de forma natural. Y ahí no hay capacidad de ningún gobierno de poder controlar los efectos de una crisis como no lo hubo en los 80, donde tuvimos generaciones perdidas y que en ese momento histórico no teníamos los niveles de endeudamiento en las familias que tenemos ahora. Sí, hay un porcentaje que baja pobreza, hay un porcentaje mayor que se vería auxiliado, ayudado a salir de la pobreza gracias a esta inversión en pensiones del régimen no contributivo, y sobre eso ahí están los datos. Ahora, con el tema de FODESAF, no es que se va a dejar de girar dinero a FODESAF, ¿verdad? En eso tengamos que ser transparentes y claros. Ahí en el proyecto justamente está también que las transferencias se mantienen. Se deroga la ley que obliga a financiar FODESAF. Sí, pero aquí se dice claramente que las transferencias se mantienen y que lo que está en discusión son las alzas porcentuales en escenarios de altísimo endeudamiento. No, Hacienda entonces se tiene establece una disponibilidad serie de criterios en cuáles se para estaría no girar haciendo las ese aumento. transferencias. Pero no, Hacienda, ahí está en se uno le de los otorga transitorios, discrecionalidad a Hacienda para no girar esas transferencias, pero no y no es se lo que está actualizan los sucediendo. montos. A ver, se le permite no ¿cuándo dijo actualizar aquí la los montos? ministra vamos a quitar los fondos de FODESAF? ¿O dónde dice ahí en el proyecto no se va a girar a FODESAF? Yo he ¿verdad? tenido que Aquí presentar tenemos que contra ser- otros gobiernos, tenemos contra que otros ser gobiernos realistas. neoliberales. Pero usted me dijo he que no lo tenido que interrumpiera presentar- y ahora me está haciendo eso a mí, Bueno, nada más tenés le hice razón. una pequeña acotación. Ahorita sí, ahorita seguimos. En ese sentido, con el tema también de que estos son cómo El hacer problema, los Laura, es que no ajustes sabemos quién lleva el tiempo aquí de cada responsables cuando exposición. hay alto endeudamiento. Cuando hay un escenario de recesión, sí habría posibilidad de aumentar los recursos y eso está en la ley también. No, la y esa es la preocupación derogatoria, que hay. perdón, y Laura, cuando hay quiero aclarar escenarios de esto. alto endeudamiento es que lo que se discute es cuánto se estaría haciendo el ajuste a la alza. No se está haciendo una discusión sobre el monto nominal, es cuánto se ajusta a la alza. El monto que hoy está presupuestado en el proyecto de presupuesto del 2019 se mantiene como una base. Y la posibilidad aquí es que si no hay liquidez para hacer los aumentos, que podamos tener una discusión sobre con qué criterios se hacen. Si la institución no ejecuta, ¿por qué le vamos a hacer un aumento? Porque vamos a obligar al Estado a endeudarse más en una plata que no va a gastar. Si la institución no cumple sus objetivos, si no hay hay un escenario de recesión, entonces sí habría una necesidad de hacerle un aumento que responda a ese escenario y eso está contemplado. ¿Me También permite está cruzado una con el tema de interrupción, derechos señora humanos. diputada? Una breve interrupción, muy rápidamente. Los recursos de FODESAF hoy están por ley. Yo he tenido que presentar acciones de inconstitucionalidad contra gobiernos anteriores que a pesar de la ley no giraban la plata. Ahora están derogando esas leyes. La sala lo que nos dijo, nos dio la razón en ese momento es, esto es inconstitucional porque hay una ley que obliga a girar esta plata y el gobierno tiene que girar la plata. Y ahora esas leyes que obligan a girar esa plata las están derogando y no están obligando al gobierno a actualizar esos montos. Esa es la preocupación. Se está debilitando la garantía de que en el futuro otros gobiernos, inclusive más adelante, no giren la plata que va a financiar estos programas sociales. Es decir, no se están fortaleciendo estos programas sociales, se están debilitando. Yo quisiera, porque me toca el espacio, dejar claro, para que no quede como algo aislado a lo que me referí. Venimos a este programa a explicar por qué estamos en contra de este proyecto de ley, en el caso nuestro. Y aunque reconocemos que hay un grave problema del déficit fiscal, decir que lo que he mencionado no tiene relación, o sea, mientras este proyecto pretende captar menos del 2% del Producto Interno Bruto, el ataque a la corrupción lleva hasta un 3.5% del Producto Interno Bruto. O sea, se nos piden recoger ingresos para el gobierno, pero simultáneamente se dan escándalos de grandes despilfarros del gobierno en las obras que mencioné ahora. ¿Y cómo no va a tener relación decir que la corrupción no tiene relación con el déficit fiscal? Si más bien la corrupción es 2 veces el paquete que quieren cobrar ustedes. Por otra parte, mencioné que el contrabando en este país no se ha combatido y es un ingreso mayor que lo que se pretende. Entonces, resumo diciendo que este proyecto de ley, y ya gracias a José María que les dio el dato, afecta la reactivación económica, porque si las pequeñas empresas, que es lo único que puede tener en cada parte del país
comenzar a generar empleo, y yo he dicho, en este país hay que generar empleo y generar empleo si queremos combatir la pobreza. De manera que todos los elementos que tiene negativos este proyecto también se suman a que el gobierno no ha hecho un planteamiento concreto en otros rubros que nosotros consideramos que deben de atacarse para resolver el déficit fiscal. Si este gobierno hubiera planteado un paquete de impuestos, que es lo que quiere, al final, para pedir el préstamo, los 4.000 millones de dólares, que tampoco nos han contestado la pregunta, bueno, ahí habían elementos para poner impuestos a una serie de temas que se mencionaron aquí, los cigarrillos, se mencionaron el licor, los casinos que mencionamos nosotros, las máquinas de juegos y otros más, que hubieran recogido más dinero sin tener que hacer que la gente se lance a la calle, porque ni cumplió el objetivo de poner los impuestos adecuadamente, ni de resolver un problema del empleo público, que lo que hizo fue machetear básicamente en todos esos rubros. Y el tema de la renta, al final, tampoco fue un tema que está resolviendo el problema fiscal. Nada más, Walter, para aclarar, yo digo que no tiene nada que ver la plaza de la Universidad Nacional con un caso de corrupción. Eso fue lo que dije, no que la corrupción no tenga que ver público, con el déficit. Señor, es un gasto público. No tiene, es otro tema. El dinero no es del Estado, no es del sobre Estado. FODESAF es otro tema que hay que aclarar, porque aquí siempre se hace, esto nunca se dice con claridad. El 60% del presupuesto de FODESAF proviene del aporte del sector privado, del 5% que se toca al sector privado. Con lo cual no significa que FODESAF va a quedar desfinanciado, porque ese 5% nunca se toca en esta ley. El otro 40% viene de un destino específico. Un destino específico que tampoco se disminuye, de acuerdo con la misma ley, del monto asignado en el presupuesto actual, no puede bajar de ahí. Eso está claro en la misma ley. Entonces no existe el escenario en que un gobierno diga, no lo transfiero. Ese no va a existir. Puede existir eventualmente un escenario en que un gobierno diga, puedo transferir esta cantidad o esta, pero no existe el escenario en que un gobierno pueda decir, no lo transfiero. Y es un porcentaje ¿Puede reducir la cantidad? Del presupuesto. Lo que puede es valorar No. si aumenta, si no ha habido subejecución. Si hay una alta subejecución, entonces no está obligado a aumentarle el 3% porque no está gastando. ¿Obliga la ley a actualizar con base a la inflación? Obliga a no reducirlo a partir del presupuesto actual. Sí, se va a ir reduciendo con los años. Porque no puede ir aumentando. No se actualiza el monto. Puede ir aumentando también. De un monto que estaba garantizado, pasamos a algo que le da a una aumentan, discrecionalidad del Ministerio de Hacienda. Y esta medida no es contracíclica para evitar o enfrentar más bien una crisis fiscal. En una crisis fiscal más bien habría que proteger esos fondos que ayudan a combatir la pobreza. Tiene las medidas que Laura mencionaba para cómo en una situación de crisis poder hacer las inversiones necesarias. Lo que tiene es una posibilidad de que el gobierno pueda hacer las inversiones hacer esas transferencias de acuerdo a criterios de prioridades o de inversión real, que no existan superávits ahí pendientes y demás en las instituciones. No hay un recorte de ese presupuesto, pero es importante señalar que es una parte del presupuesto de FODESAF y no es que FODESAF va a quedar completamente desfinanciado. Y también, por último, quería mencionar que hay varios temas que se han mencionado acá que efectivamente en los que se puede llegar a acuerdos, insisto en eso, en los que se puede seguir construyendo una agenda en relación con renta, en relación con reactivación económica. O sea, no pensemos que el expediente 20.580 va a resolver todos los problemas del país. Pero pregunto, Enrique, ¿qué va a hacer el gobierno para atacar la pobreza? Evitar que este país se cumpla la profecía de la compañera Karine Niño. Aprobando el proyecto, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Cuáles son las medidas? Y aquí no nos va a dar tiempo ya de explicarlas a detalle, pero ha hecho el anuncio de contención del gasto que se ve reflejado en el presupuesto de la República ya con un 0.7% respecto al ejercicio económico anterior, que además es una proyección que va a tener un mayor impacto como pasa el tiempo a cada año presupuestario. Hizo el anuncio durante más de 2 semanas de medidas de reactivación económica que están disponibles para que usted las consulte, don Walter, está en la página web del gobierno. Están también las medidas que está anunciando en materia de evasión y elusión, especialmente en evasión con la reactivación de su policía fiscal para poder tener medidas que nos permitan recoger ese dinero. El tiempo, diputada Laura Guido. Gracias por acompañarnos. Gracias, José María Villalta. Gracias, don Walter Muñoz. Y gracias a Enrique Sánchez por acompañarnos en el debate político de la reforma tributaria. Aquí un proyecto de SINAR
y Costa Rica Noticias. Entonces, se están despidiendo y nos estamos despidiendo, sin antes dejar de anunciarles que vendrá un debate económico también sobre la reforma fiscal. Gracias por acompañarnos, que pase buenas noches.